Bueno, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar de las principales complicaciones en cirugía colorectal. Mi nombre es Karen Ponce, soy fellow de coloproctología de la Universidad ICESI de Cali. ¿Por qué es relevante hablar de este tema? Básicamente porque el 40% de complicaciones se presentan en la cirugía colorectal y estas complicaciones impactan tanto en morbilidad como en mortalidad, pero también en calidad de vida y incrementan los costos de la atención del paciente. Es por eso que es importante que revisemos este tema. Entonces, las complicaciones se clasifican en dos grupos grandes. Las transoperatorias, que entre las principales está el sangrado, que ocurre aproximadamente entre el 2 al 5%, la lesión de órganos adyacentes al colon y el recto, que se encuentra entre el 3 y el 7%, y los problemas con la anastomosis, que es variable dependiendo de la serie, pero en promedio se calcula en el 4.5%. Y por otro lado están las complicaciones posoperatorias. Entre ellas, de las más relevantes está la fuga de la anastomosis, que calculado entre un 2.6 a un 6.7%, también dependiendo de la serie. Eventos trombóticos que se pueden presentar hasta en el 2.5% de los pacientes, la infección del sitio operatorio que es variable, pero en algunas series se reporta hasta en el 30%, igual que el hilio que se reporta entre el 3 al 30% y también es otra de las complicaciones frecuentes. Hay algo muy importante, como en toda complicación, es la prevención. O sea, una parte fundamental es poder predecir qué riesgo, qué factores de riesgo tienen nuestros pacientes y poder modificar los factores que sean modificables o al menos realizar algún tipo de intervención para eso. En cuanto a eso, existen varias calculadoras de riesgo quirúrgico. Me llamó la atención esta del American College, que discrimina por tipo de procedimiento que se va a realizar. Entonces, en la primera parte uno puede introducir el tipo de procedimiento que se le va a hacer al paciente y nos pide otros datos demográficos, de comorbilidades. Uno mete todos esos datos y le calcula el riesgo de complicación que puede tener el paciente. Esto pues es de mucha ayuda. Uno, como les dije, para intervenir los posibles factores de riesgo que tenga el paciente, y dos, para también pues tener una mejor comunicación con el paciente y tener pues como o plantearle muy bien pues las expectativas que puede haber frente a su intervención quirúrgica. Entonces voy a comenzar hablando de las complicaciones transoperatorias que les mencioné. En primer lugar, entonces voy a hablarles de sangrado. El sangrado pues es un aspecto muy relevante. En la mayoría de los casos los sangrados son leves o moderados y autolimitados. Generalmente ceden fácilmente con una compresión. A veces sí necesitan otro tipo de intervención. Los factores de riesgo predominantes en los pacientes para presentar sangrado es que tengan cirugías previas, que tengan radioterapia previa, también las variantes anatómicas, y cuando la indicación de la cirugía es oncológica, pues existe mayor riesgo de sangrado. Formas de prevenirla: se ha demostrado que el uso de energía avanzada disminuye el riesgo de sangrado en cirugía, la ligadura temprana de vasos y el uso de clips o hemostáticos también es una de las herramientas. Y como tratamiento, entonces, como les dije, dado que la mayoría de estos sangrados son autolimitados o son leves, a veces con la sola compresión es suficiente, pero si no se den a esto, puede requerirse ya de manejo con clips o hemostáticos, y ya en casos más severos de sangrados significativos de vasos importantes, la conversión o la embolización, y pues importante también tener el apoyo de otras especialidades como el cirujano vascular. ¿Por qué es relevante el sangrado? Es algo que me llamó la atención porque en este estudio, en este metaanálisis, demostraron que cuando se presenta un sangrado transoperatorio, no solo impacta en las complicaciones posoperatorias tempranas, sino que hay un impacto también en la sobrevida general y en la supervivencia libre de enfermedad. Cuando ellos demostraron que cuando eran sangrados menores, comparado a cuando había un sangrado mayor, la sobrevida era mejor cuando hubo sangrados menores que cuando hubo sangrados mayores. Cuando hubo sangrados mayores, pues también se incrementaron las complicaciones posoperatorias con un R de 2.06. Entonces, esta es la relevancia de prevenir esta complicación. Como les mencioné, otra de las formas de prevenirlo es los dispositivos de energía. Este es un metaanálisis en red que incluyó 7 ensayos clínicos controlados,
que incluían en total 680 participantes, en donde compararon el Shure, el Thunderbird y el Harmonic en cuanto a pérdida de sangre, tiempo quirúrgico, complicaciones generales, complicaciones del área de estancia hospitalaria, y ellos en los tres sistemas, comparado con la técnica de energía convencional, era mejor. Y ya comparándolos entre sí, los tipos de energía, no encontraron que ninguno fuera superior a otro en términos generales en estos resultados. Por otro lado, entonces, en cuanto a las complicaciones, tenemos la lesión de órganos adyacentes. También existen factores de riesgo ya identificados como las cirugías previas, la resección también que tenga una indicación oncológica, que el tumor sea una recurrencia o que el paciente haya recibido radioterapia. Formas de prevenirlo, pues obviamente va a depender de cuál es el órgano lesionado, pero siempre tener en cuenta que una de las herramientas cuando veamos dificultades o haya cirugías previas, pues puede ser convertir a cirugía abierta, siempre tenerlo pues como una de las alternativas, aunque no eso de todas formas tampoco pues va a solucionar del todo o va a disminuir del todo el riesgo de la complicación. La cirugía por planos definitivamente, si nos vamos por los planos anatómicos y embriológicos, la posibilidad de lesionar un órgano que no debería, pues es mínima. Y hay algo de discusión en cuanto al uso de catéteres ureterales para el uréter, que ahora lo vamos a ver. Los órganos más frecuentemente lesionados en cirugía colorectal está principalmente el vaso, que puede, en la serie se está reportado hasta 13% de lesiones del vaso. La recomendación en cuanto al tratamiento siempre es tratar en lo posible de preservar el órgano, pero pues muchas veces es necesaria la esplenectomía cuando son sangrados mayores. Cuando hay una lesión de intestino delgado o de colon, se presenta esto en el 4 a 6%, y la idea es en lo posible realizar una sutura primaria, pero si no es posible, pues puede requerir una resección y anastomosis. La lesión de ureter está reportada entre el 1 al 3%, es mucho menos frecuente. El tratamiento va a ser el reparo primario, depende de la ubicación de la lesión. Y la lesión vesical tiene un porcentaje de presentación entre el 2 al 4%, y el manejo que le dan los urólogos es una sutura en 2 planos, y muchas veces es por la sonda urinaria para identificar bien el defecto y cerrarlo. Bien, ellos encontraron que realmente la incidencia en general de la lesión ureteral es muy baja, es del 0.6% de todas las series. Y comparando los pacientes que les colocaron catéter ureteral versus los que no lo colocaron, no encontraron diferencia en las probabilidades de lesión. Y lo único que hizo es incrementar el tiempo quirúrgico. Los pacientes que sí se les colocó el catéter y no encontraron ninguna diferencia en insuficiencia renal, en infección urinaria, sepsis, estancia hospitalaria o mortalidad. Por lo tanto, ellos concluyen que hay un beneficio cierto de la colocación profiláctica de stents ureterales, y que solo lo recomiendan en casos específicos que el riesgo de lesión sea muy elevado, y entonces sí, sí valga la pena su colocación. En cuanto a las complicaciones transoperatorias, están los problemas con la anastomosis. Existen factores de riesgo ya conocidos, como la hipoperfusión de los cabos, la rotación, el exceso de tensión en la anastomosis y la contaminación de la cavidad. Formas de prevenirlo, ahora vamos a ver qué evidencia hay sobre la prueba de fuga y la visualización endoscópica de la anastomosis y las pruebas de perfusión. Y el tratamiento pues depende de la severidad de la lesión de la anastomosis o de la fuga que tengamos. Podría manejarse con refuerzo, podría manejarse de manera endoscópica o con estoma de protección, que vamos a ver entonces. Quería pues mostrarles, esta es la prueba de fuga, es la imagen que no queremos ver, que es una prueba de fuga positiva. ¿Qué evidencia hay sobre ello? Tenemos que hacerla o no. Entonces está esta revisión sistemática de 2016, en donde ellos no encontraron diferencias
en fuga anastomótica entre los pacientes que se les realizaba versus los que no se les realizaba la prueba de fuga. Sin embargo, a los que cuando le hicieron la prueba fue positiva, sí tuvieron un riesgo, una tasa mejor, más alta de fuga de la anastomosis, significativamente. Entonces, ellos concluyen que en sí la prueba de fuga no reduce la tasa de fuga, pero sí es necesaria porque detecta o porque el riesgo de fuga anastomótica es mayor cuando es positiva. Entonces, finalmente, aunque la conclusión es un poco confusa tal vez, ellos sí recomiendan realizarla de rutina. Y por otro lado, tenemos esta revisión de la colonoscopia intraoperatoria de 2019, en donde ellos resaltan que la colonoscopia tiene una buena utilidad en cuanto a que si la indicación de la cirugía fue un tumor obstructivo del lado izquierdo, pues se podría intraoperatoriamente realizar la colonoscopia completa y detectar al mismo tiempo lesiones en el colon proximal que no ha sido examinado previamente, pero sobre todo resaltan la capacidad de evaluar la anastomosis, porque puede verse características como la vitalidad, la hemostasia y si de ser necesario realizar intervenciones endoscópicas para controlar la hemostasia y lo mismo para reparación de fugas. O también si tenemos alguna duda con la anastomosis en la visualización endoscópica, la posibilidad de crear un estoma de protección. Por otro lado está la geografía por fluorescencia con verde endocianina. Realizaron este metaanálisis en el año 2018 que incluyó estos 4 estudios, son 4 estudios retrospectivos de casos y controles, en total fueron 1.177 pacientes y los resultados de cada uno de los estudios es, en general, cada uno de ellos sí notó una reducción significativa del porcentaje de fugas cuando realizaban angiografía versus cuando no la realizaban. Y en un porcentaje significativo, en uno de los estudios, incluso casi el 20%, realizó un cambio del plan quirúrgico, bien sea con la realización de un estoma o con la reconfección de la anastomosis, cuando la geografía no fue lo suficientemente confiable para poder pues, dejar la anastomosis así. El OR que calcularon en general en este estudio para el verdenocianina fue de 0.27 como factor protector. Ahora voy a hablar de las complicaciones posoperatorias. Entonces, la complicación más relevante porque es la que pues, más tememos, la que menos nos gusta y vamos a ver por qué, porque tiene un fuerte impacto que se los voy a mostrar más adelante, es la fuga anastomótica. También existen ya factores de riesgo esclarecidos para ello. La obesidad es uno de ellos, el uso de medicamentos como esteroides, ANS, inhibidores de factor de necrosis tumoral, la radioterapia previa, la hipoalbuminemia, cuando la cirugía se hace de emergencia o hay contaminación de la cavidad y cuando entre más distal sea la anastomosis, pues más porcentaje de fuga anastomótica. Se ha calculado que en el recto el porcentaje de fuga es aproximadamente el 6% comparado con el resto del colon, que es 2%, entonces entre más distal pues también tenemos más riesgo. Las formas de prevenirlo, uno de los factores pues importantes y que ya está muy demostrado y que conocemos muy bien es la prehabilitación, entonces la repliegue nutricional, la corrección de los factores, las comorbilidades y los factores de riesgo que sean modificables, pues previenen la fuga anastomótica. Cuando tenemos una anastomosis de riesgo en pacientes seleccionados, realizar un estoma de protección y el seguimiento con marcadores, que más que prevención es como para una detección temprana y prevención más bien de complicaciones derivadas de la fuga. Y el tratamiento puede ir desde simplemente el manejo antibiótico o el drenaje percutáneo hasta requerir una reintervención o una realización de un estoma derivativo o un estoma definitivo. Y una de las alternativas también es el manejo con endovac. Les decía la relevancia del tema de la fuga anastomótica es porque hay repercusiones en el paciente tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo incrementa la estancia hospitalaria, los costos y la mortalidad incluso puede incrementarla hasta en un 10%, pero a largo plazo tenemos que el paciente puede quedar con un estoma permanente y ha demostrado también que impacta tanto en recurrencia local como en la sobrevida cuando se presenta fuga, pues deteriorando estos parámetros. Uno de los problemas que siempre ha habido en la literatura como para tener sus
sustento de tanto como de las tasas de fuga, el manejo de las mismas, es que no hay una estandarización de la definición de la fuga anastomótica. Para eso se reunieron en un grupo europeo para estandarizar las definiciones de fuga anastomótica y las clasificaron en 3 grados. La A, que no producía cambios en el manejo, la B, que sí requería una intervención terapéutica activa, y la C, que era la que requería reintervención con la parotomía o la paroscopia. Esto con el fin, como les dije, de que la literatura sea un poco más homogénea y los estudios puedan ser comparables y así pues podamos tener un sustento mejor de la literatura para poder manejar a nuestros pacientes. En cuanto al uso de los biomarcadores, pues precisamente en esta revisión sistemática y metaanálisis encontraron una heterogeneidad bastante marcada en los estudios por ese problemas de definiciones, pero ellos lo que encontraron es que los glóbulos blancos, el recuento de blancos, cuando no encontraron ninguna diferencia en cuanto al paciente que presentaba fuga anastomótica, que es el de los puntos redondos de arriba, o el que no presentaba fuga, que son los triángulos que están abajo. Si ven, las curvas son muy similares en los mismos días de la elevación de los blancos, entonces no es un biomarcador que sea confiable para predecir fuga. Por el contrario, la proteína C reactiva sí la determinaron como un marcador confiable, sobre todo después del 5.º día, que era cuando comenzaba la curva a ascender, cuando el paciente presentaba fuga anastomótica. Por el contrario, cuando el paciente no presentó fuga, pues era descendente. Y lo mismo pasó con la procalcitonina, con la diferencia de que la procalcitonina sí presentó una elevación más temprana el 2.º día y permaneció elevada hasta aproximadamente el 6.º día, a diferencia de los pacientes que no presentaron fuga. Lo que concluyen en esta revisión sistemática es que tanto la proteína C reactiva como la procalcitonina son predictores moderados de fuga anastomótica. Moderado lo dejaron ellos, por lo que la evidencia no es una evidencia de peso por la heterogeneidad de los estudios, pero ellos también observan que la combinación de esos biomarcadores podría mejorar esta precisión predictiva, pero definitivamente es necesario más estudios y con un mejor peso pues en la evidencia. Tenemos por otro lado la evidencia que hay en cuanto a la realización del estoma de protección, de la ileostomía de protección. Esta revisión sistemática del año 2018 encontró que cuando se realiza el estoma de protección, algo pues muy llamativo que determinó este estudio es que sí redujo la tasa de la fuga anastomótica con un RR de 0.43%. O sea que no solo disminuyó las repercusiones de la fuga cuando se presentaba, sino que disminuía la tasa en sí de fuga. Y disminuyó, por lo tanto, la tasa de reintervención con un RR de 0.62, pero sí incrementó la morbilidad derivada del estoma con un RR de 1.32. No encontraron diferencias en los otros aspectos como mortalidad, estancia hospitalaria y tasa de readmisión, y por lo tanto ellos concluyen que el estoma de protección sí es una intervención que en una anastomosis de riesgo puede disminuir la tasa de fuga, pero que se debe seleccionar adecuadamente los pacientes por ese incremento de la morbilidad y realizarlo pues únicamente cuando tengan factores de riesgo previos y cuando la evaluación intraoperatoria no ha sido convincente de la anastomosis, entonces en esos casos sí realizarla. En esta revisión nos muestran las alternativas de rescate endoscópico de la anastomosis. Me pareció muy interesante traerlo. Realmente la evidencia no es muy fuerte en ese aspecto porque lo que hay son revisiones retrospectivas en su mayoría de más o menos 30 pacientes en promedio cada una, pero es interesante ver cómo hay algunos reportes de manejo de los pacientes con stents. Como les digo, son aproximadamente 30 a 50 pacientes entre los estudios que ellos recopilaron, y en estas tenían un rango de salvamento de la anastomosis con stent recubiertos entre el 50 hasta en algunas series del %. Pero pues como son stents colocados en anastomosis que son muy distales, porque precisamente pues en esos casos es cuando se aplica el salvamento endoscópico, entonces tenían efectos adversos como la migración
del stent, que fue un efecto adverso bastante frecuente, el 67%, dolor anorrectal e incontinencia fecal. Hubo algunos de ellos que a pesar, por ejemplo, de que el paciente expulsaba el stent, recolocaban uno nuevo y con eso lograron un salvamento del 100%, pero pues obviamente en el artículo resaltan el incremento de los costos de la estancia hospitalaria y pues de todas estos efectos adversos que podría producir en el paciente. Pero pues lo deja como una de las alternativas. Otra de las alternativas para salvamento endoscópico son los clips, que lo reportan entre un 50 a 100% de éxito, pero sobre todo para defectos de menos de 25 milímetros, sobre todo que sean detectados de manera aguda, es en esos casos cuando los clips tienen más éxito, ojalá en la colonoscopia intraoperatoria. Y por otro lado, el Endovac es una herramienta también que la resalta mucho, tiene un porcentaje de salvamento entre el 66 al 100%. Los estudios que reportaban el manejo con Endovac, en promedio la duración de la estancia hospitalaria era de 23 días y recambiaban el Endovac en promedio cada 7 días. Y ellos resaltan la utilidad de este manejo, sobre todo en anastomosis extraperitoneal, una buena herramienta pues para manejarlo. Y otra de las cosas que les quería mostrar era el uso de la laparoscopia para reintervención. Está esta revisión sistemática con 10 estudios de cohorte no aleatorizados con 1.137 pacientes, en donde ellos definitivamente vieron que reintervenir al paciente cuando presenta una complicación por vía laparoscópica disminuye la mortalidad a los 30 días, la morbilidad, la estancia hospitalaria, el requerimiento de UCI y la duración de la estancia en UCI. Y en general se hacían más estomas en asa desfuncionalizantes en vez de un estoma terminal en la laparoscopia comparado con la cirugía abierta. Entonces recomiendan que de ser factible y de tener el entrenamiento, la reintervención se pueda realizar de manera laparoscópica. Otra de las complicaciones que les voy a mencionar es la infección del citopelio. Existen también factores de riesgo ya establecidos como la obesidad, la edad, la diabetes, el uso de esteroides, la neoplasia, que el paciente haya recibido quimio o radioterapia y las otras complicaciones perioperatorias y si el tiempo quirúrgico fue prolongado que incrementan la tasa de infección. Formas de prevenirlo, se menciona la preparación intestinal mecánica con antibiótico oral como una de las maneras. La profilaxis antibiótico venosa, pues definitivamente ya está más que demostrado en la literatura que previene la tasa de infección. Algo muy importante es la capacitación del personal porque se ha relacionado directamente con contaminación del campo quirúrgico directamente, el incremento de tasa de infección de sitio operatorio y también la cirugía laparoscópica ya ha demostrado que disminuye esa tasa. El manejo pues depende de la gravedad de la infección, podría ir desde curaciones o drenaje local hasta un drenaje percutáneo o quirúrgico. En este artículo 2010 revisaron algunas estrategias de prevención de infección de sitio operatorio y qué peso tenían en la literatura, si era necesario o no. Entonces, la primera que mencionan es la ducha preparatoria con antisépticos, no encontraron ninguna diferencia en la tasa de infección. La preparación de la piel, los estudios están a favor del uso de la clorexidina. El protector de heridas tipo Yovan o similares no encontraron que haya evidencia de que sirva para disminuir la tasa de infección. La hiperoxia sí encontró una menor tasa de infección. El calentamiento, cuando se mantenía la normotermia, había menor tasa de infección y la cirugía laparoscópica, como ya les había mencionado. Cuando se dejaban drenes profilácticos no hubo diferencia de infección, por lo tanto no los recomiendan. Y el cierre de la fascia tampoco hubo si se realizaba con puntos continuos o separados, pero sí observaron que las suturas con antibiótico tenían un futuro prometedor en cuanto a disminuir esta tasa, aunque todavía no hay unos estudios después de peso para demostrarlo. Y definitivamente el control glicémico sí disminuye la tasa de infección. En cuanto a la preparación intestinal y la infección de sitio operatorio, este metaanálisis encontró que evidencia moderada para la preparación mecánica en conjunto con el antibiótico oral para disminuir infección de sitio operatorio y para disminuir fuga anastomótica. Lo que ellos resaltan es que no pudieron aclarar si es el antibiótico oral solo o si es equivalente, o sea, si el antibiótico oral solo es equivalente a realizar la preparación mecánica también, y no pueden aclarar si
si no se realiza la preparación, puede aumentar el riesgo de complicaciones o no. Y otra cosa es que en este estudio tampoco discriminan la preparación intestinal por segmento intestinal, sino que pues, revuelven todos los tipos de cirugías colorectales selectivas. En cuanto a ileo, también pues ya hay factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, cirugía previa, los desequilibrios hidroelectrolíticos, la edad y el uso de opioides. Y hay formas de prevenirlo. Se sabe que la cirugía laparoscópica disminuye el porcentaje de hilo. Vamos a ver ahora qué evidencia en cuanto a la goma de mascar y el café y el ahorro de opioides. Y la forma de tratarlo, pues ya conocemos que podría ser el reposo intestinal, la sonda de ser necesario, la sonda nasogástrica. En cuanto a la tasa de hilo, en donde ellos encontraron que la cirugía laparoscópica dentro de un protocolo ERAS preservaba la inmunidad y por lo tanto reducía el hileo posoperatorio y a consecuencia la estancia hospitalaria era menor. Por otro lado, esta es la evidencia que hay en cuanto al uso de la cafeína. Es un metaanálisis publicado en 2022 en donde incluyeron cuatro ensayos clínicos controlados con 312 pacientes, en donde encontraron que la cafeína mejoró el movimiento intestinal y mejoró la estancia hospitalaria, o redujo más bien la estancia hospitalaria en cirugía colorectal electiva y por lo tanto concluyen que es seguro y puede prevenir y también sirve para manejar el hilo. Y algo muy parecido encontraron en este metaanálisis de 18 ensayos clínicos controlados con el chicle, en donde encontraron que es un método económico, bien tolerado, seguro y eficaz tanto para prevenir como para manejar el hilo después de la cirugía colorectal. En cuanto a los prokinéticos, está esta guía de la sociedad de la Asociación de Cirugía de Trauma, en donde ellos muestran los estudios que hay al respecto de los prokinéticos en facilitar el retorno a la función intestinal normal y ellos no encontraron que ninguno de los prokinéticos farmacológicos que evaluaron como la metoclopramida o la eritromicina sea activa o no para mejorar la función intestinal. Pero sí encontraron que la nutrición enteral temprana sí facilita el retorno a la función intestinal normal y disminuye, por lo tanto, la estancia hospitalaria. Entonces, recomiendan la nutrición enteral temprana como parte del manejo y de la resolución del hilio. Y algo que me pidió el doctor Kestenberg que revise es el almimopan, la evidencia acá. La verdad no, pues no había escuchado mucho de este medicamento. Estuve revisando, es un antagonista oral altamente selectivo y periférico de los receptores opioides mu. Entonces, al ser selectivo, no bloquea el efecto de los opiáceos administrados, por ejemplo, para analgesia, pero sí incrementa los movimientos intestinales y por lo tanto es uno de los que sí ha demostrado definitivamente efectividad en el manejo del hilo. En esta revisión sistemática sí encontraron que con una dosis de 12 miligramos diarios de almimopan se disminuía el tiempo de recuperación gastrointestinal, era menor el de la primera evacuación y había menor estancia hospitalaria y incluso encontraron más efectos adversos en el grupo de placebo que en el grupo de almimopan. La desventaja es que lastimosamente no lo tenemos disponible en el país, pero pues si en algún momento tendríamos la oportunidad de tenerlo, es una buena alternativa del manejo farmacológico del hilo. Y por último, la complicación de la trombosis. Los factores de riesgo conocidos son la obesidad, la ventilación mecánica prolongada, la neoplasia, la cirugía prolongada y la edad. Formas de prevenir, entonces tenemos la tromboprofilaxis farmacológica con heparinas de bajo peso, las medias de compresión graduada y la tromboprofilaxis mecánica. Y ya cuando se presentan eventos trombóticos, pues se recomienda la anticoagulación inicialmente con heparinas de bajo peso y si el paciente está inestable puede requerir incluso trombolisis o embolectomía. La evidencia que hay sobre la tromboprofilaxis extendida se desencadena de este estudio en donde ellos compararon, es un metaanálisis que compararon en 6 ensayos clínicos controlados,
la tromboprofilaxis, ellos lo decían como estándar, que era de 7 a 10 días versus la prolongada, que era 28 a 30 días, y encontraron que en la prolongada había menores eventos de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda, tanto sintomática como asintomática, y que darla extendida no aumentaba el riesgo de sangrado o de eventos de muerte secundarios al mismo manejo. Entonces, recomiendan después de la cirugía de cáncer abdominopélvico dejarle al paciente una tromboprofilaxis extendida de entre 28 a 30 días. Y la evidencia que hay en cuanto a medidas de compresión graduada, ellos en esta revisión sistemática de Cochrane de 2018 encuentran que hay esta charla, son pues conclusiones muy generales en cuanto a que las complicaciones en cirugía colorectal, como lo resalté inicialmente, tienen un impacto importante en el paciente, tanto en la morbilidad como mortalidad y en costos y calidad de vida. Y la prevención definitivamente es la clave. Entonces, una de las cosas que siempre tenemos que tener como herramientas es la prehabilitación y modificar los factores de riesgo que podamos modificar. Y también la detección temprana de las complicaciones, mejor desenlaces clínicos del paciente. Es importante, como vieron, hay muchas alternativas de manejo de las complicaciones en donde se involucran diferentes especialidades, entonces tener siempre el equipo multidisciplinario, con cardiólogos, con intensivistas, con los cirujanos, para poder resolver mejor esas complicaciones, y la relevancia también de conocer las diferentes alternativas de manejo que se tengan disponibles para las mismas. Eso era lo que les tenía hoy. Muchas gracias.